¿Ya pueden ver en la pantalla, no? Sí, profe. Sí, profe. Lápiz. Ya, la primera me dijeron que era 88.33. La segunda sí, es 100. La segunda 288,33. 288, 33, profe. ya. Vamos a verificar. Sí, 288,33. Profe, ¿Sí? hay un compañero que quiere ingresar. ¿Lo aceptado o no? ¿Te parece? Es el Roberto. Gracias. 288, entonces el segundo. Ya, ahí tenemos los tres diámetros. Ya, 110, 100, 88,33, 300, 310 y 288,33. Ya, ahí tenemos los diámetros para fabricar las ruedas dentadas del piñón y la corona. Distancia entre centros ahora. dp1 más dp2 partido por 2. Aquí serían en este caso los 100 y los 300. 10 más 300. Y eso es 100. Bueno, aquí parece 1. Es 100, ¿eh? Son 3. 100 más 300. Son 200. Partido 2. 200. Ya. La holgura, el cuelgo, vendría siendo en este caso los 0.167 con la constante multiplicado por el módulo. Cinco, y eso nos da tiene que ser, la holgura que tiene que haber no tiene que ser superior a eso. Cero coma 835. Y eso es 0,835. Profe,
Cuando hagamos la pieza en el programa, usted nos va a dar todos estos datos, ¿cierto? Yo le voy a pedir un eje, y le voy a pedir puede ser una rueda dentada, puede ser en este caso, ahí voy a ver, porque igual tengo que pensar más o menos que van a tener poco tiempo para practicar con el programa. Entonces no les puedo pedir una pieza, algo tan complejo tampoco. Y un engranaje, igual es más complejo fabricarlo. Así que ahí voy a ver qué le puedo pedir. Bueno. Los cálculos sí los tienen que tener, sí. Tienen que realizar todos los cálculos. El paso, que sería pi por el módulo. Como 3,1416 por el módulo que es 5. Y ahí está aquí tenemos el famoso paso. 15,708. 15,708. 15,700. Mililitros. ¿Ya? Y el número de fresa, en este caso, detallado 3 y 6. En este caso, quiero hacer referencia acá. La fresa que se utiliza. Tres para de 17 a 20. Z en este caso, de 17 a 26. Con un Z en este caso, de 35 a 50, que sería que van los módulos del 1 al 10. O en este caso el módulo es 5. ¿Ya? Está dentro de esta tabla. Y tendríamos en este caso ese ejercicio de desarrollo. Profe, le pido un favor, ¿puede volver a la tablita que estábamos haciendo recién? Ahí, los resultados. Profe, ¿puede subir desde el principio hasta el último? Ya. Ahí. Ya. Y por abajo no hay más, ¿cierto? ¿Ah? Para abajo no hay más. No, no hay más. Está el número de fresas, 3 y 6. Ya, profe. Muchas gracias. De hecho, acá el número de fresa debería ser 7. Ya, número 3 y 7, ¿por qué? Porque tenemos 20 dientes y de 17 a 20 tenemos en este caso un número 3. Y después teníamos el otro que era 60, número 7. Entonces acá es 7. Para que lo corrijan. Este es 7. Ese es número 7 por si acaso.
Para la corona entonces 7. Sí, para la corona es 7 porque vamos a la tablita para los módulos, que en este caso ahí. Si nos vamos a esta tablita, para los módulos que están del 1 al 10, en este caso, en nuestro caso tenemos un módulo 5, ¿ya? El número de dientes, cuando tiene de 17 a 20 dientes, el número de fresa que le corresponde es la número 3, ¿ya? El piñón tenía 20, ¿se acuerdan? Pero la fresa tenía 60. Por tanto, los 60 están en la numeración 7, que va de entre 55 a 134 dientes. ¿Ya? Y también nos dice que en este caso la profundidad de tratamiento térmico para ese acero corresponde a una profundidad de tratamiento térmico de 1 milímetro. ¿Ya? Eso. El resto no habíamos trabajado, a ver. Ya nada dependiente para atrás, ¿cierto? Un ejercicio. Y con eso repasamos todos los conceptos, todos los cálculos que teníamos que ver. Relación de transmisión, diámetro exterior, interior, primitivo, en este caso, diámetro entre centro, huelgo, paso, ya, y la numeración de presas dependiendo de la tablita. Acá vamos a pasar a todo lo que es ejes y árboles de transmisión. Un eje, ¿qué es lo que es un eje? Ya. Un eje es un elemento, dice, sobre el cual se apoya una pieza giratoria, por lo tanto, su única función es ser soporte y no se ve sometido a esfuerzo de torsión. ¿Ya? Solamente en este caso sirve para, entonces, apoyarse, en este caso, una pieza giratoria. En cambio, un árbol es un elemento giratorio cuyo fin es transmitir potencia mecánica mediante su giro, por lo que está sometido a esfuerzos de flexión y de torsión. Profesor, pero en el caso anterior de un eje que tiene un machón en un extremo, tiene un ventilador, ¿también está sometido a esfuerzo de torsión? Sí, en este caso la parte más débil ahí sería la del donde tiene sacado donde va el machón La corona dental, parece, una rueda dental. o la chaveta, en este caso ahí se concentran de hecho esfuerzos. Ya, pero Cómete la mandarina, hija. ¿Viste que están ricas? no entran esfuerzos en ese punto solamente porque hay una discontinuidad en este caso en la pieza. Entonces, por eso que se concentran los esfuerzos ahí. Solamente por eso. Pero en general el eje por completo no está sometido a ningún, se podría decir, esfuerzo de tensión o torsión en este caso. A no ser que, por ejemplo, la pieza que está acoplada a este eje, puede ser un engranaje, ya, una rueda dentada, se genere un entrabamiento o se podría decir algo fuera del normal funcionamiento y ahí genera un esfuerzo de torsión o flexión. Pero en condiciones normales de funcionamiento, el eje no está sometido a torsión o a flexión.
No sé si me van entendiendo. O sea, el eje solamente rota libremente. Exacto, no está sometido a ningún esfuerzo, a no ser que exista un problema que genere un esfuerzo de flexión o en este caso de torsión. Pero en condiciones normales el eje no debería estar sometido a esos esfuerzos. Si existe una fuerza de flexión o de torsión es porque quedó el eje mal instalado, no quedó bien alineado, no quedó en este caso, pero existe algún problema externo que está produciendo esa fuerza. Pero en condiciones normales no debería estar funcionando con flexión o torsión. O sea, generalmente los cortes son porque la carga que tiene que mover es demasiado alta o está trabada. Claro, se generó un entrabamiento que produjo la flexión en el eje, o se generó un desalineamiento o un desbalanceo que produjo la flexión en el eje. Pero en condiciones normales los ejes no deberían flectarse ni deformarse, porque no están sometidos a esos esfuerzos. Por eso que un eje, en este caso, por ejemplo, un motor reductor, es casi eterno, no se daña generalmente los engranajes, pero no, los ejes generalmente no sufren daño, ¿ya? Porque en el normal funcionamiento, estamos hablando en el normal funcionamiento, no están sometidos a esos esfuerzos. Obviamente, si existe algún problema, como los que les comenté, ahí sí se genera un esfuerzo de flexión o de torsión. Ahora, sí, debido a eso, es que en este caso los ejes igual se calculan, que después los vamos a trabajar con momentos torsores, ¿ya? Por si llega a pasar en este caso algún problema, en este caso mecánico, en el conjunto. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, un motor eléctrico, ¿qué es lo que hace el eje? El eje hace el giro, pero nada más. En el giro, en este caso, transmite el giro de la revolución, en este caso, del motor hacia algún componente mecánico, ¿ya? Que puede estar acoplado, por ejemplo, a un reductor, y hace mover, en este caso, el engranaje, en este caso, motriz. Ahora, no así, por ejemplo, los árboles, en este caso, que sí están sometidos, en este caso, a flexión y a torsión. ¿Por qué? Porque no es un componente, en este caso, que esté rígido o que esté fabricado en una sola pieza, ¿ya? Y como se muestra ahí, en esos puntos igual se genera, en este caso, esfuerzo. Es una pieza mucho más compleja, de geometría, en este caso, variable, con diferentes componentes, el cual, en este caso, vamos a encontrar el punto, en este caso, de convergencia, eh, muy distinto a los que se encuentran, por ejemplo, en un engranaje con una chaveta. Digo, en un eje con una chaveta, ¿ya? Que solamente vamos a tener discontinuidad donde se conecta la chaveta con, en este caso, con la rueda dentada con el eje. Pero acá existen muchos más componentes que pueden generar esfuerzos de flexión y torsión. De hecho, el movimiento en sí hace generar un esfuerzo de flexión y torsión constante. ¿Ya? Acá tenemos ejemplos de fracturas por fatiga, ¿ya? Estas fallas se presentan bajo cargas cambiantes y dinámicas. Ocurren, dice, súbitamente después de que se ha desarrollado una grieta que debilita el eje y lo fractura totalmente. Estas fallas suelen ser de tipo catastrófico, acarreando daños, pérdidas físicas y humanas irreparables y costosas. Las fallas por fatiga, en este caso, suelen ocurrir
con frecuencia debido a técnicas de construcción inadecuadas, ¿no es? Que dejan esfuerzos residuales o acabados deficientes, como muestran en la figura 4 y 5. O sea, generalmente cuando ocurren estas fallas por fatiga en los ejes, es producto, en este caso por lo que le comentaba, por una construcción inadecuada, o en este caso un montaje inadecuado. Marca de fatiga bajo diferentes intensidades de esfuerzo. No sé si alcanza a verse ahí la imagen. Ahí. En la figura 5, si la tuvieran que, en este caso, contraponer a la de las figuras 4, ¿a cuál se la asemejaría? ¿A cuál de las que están ahí se va a asemejar? Cuando cueste que estas son las A, B, C, D, E, F, G, H, I. A la D. ¿A la D? ¿Vean bien? La figura 5 es. A la G se parece más. Yo igual digo que a la G, profe. A la G, ¿cierto? A la G. Porque si se dan cuenta, en este caso la orilla de playa que se le llama, aparecen en ambos extremos. Aparece en la parte de acá y en la parte de acá. Ahí, por ejemplo, es lo que les comentaba de la concentración de esfuerzo. La concentración de esfuerzo siempre, en este caso, se generan donde hay una discontinuidad. Entonces aquí hay un cambio de sección, y ese cambio de sección en el eje produce una discontinuidad. Entonces, si existe un problema, una falla, ¿dónde se va a generar en este caso la falla? ¿Dónde se va a generar el problema en este caso? Producto de esta falla mecánica que puede estar, por ejemplo, provocándose acá en el engranaje, o se va a generar donde existe una discontinuidad de la pieza. Profesor, esa imagen que usted está mostrando la ve, en la práctica me ha pasado exactamente, porque a veces en el torno no se le hace ahí un radio que permite que haya mayor resistencia, entonces a veces se cortan esos muñones. Sí, ya al final termina cortándose justo en esta parte. Exacto. ¿Ya? Pero le hacen el radio ahí correspondiente. Sí, ahí hay que hacerle se le hace una especie de curvatura, ahí, un radio hacia afuera, para darle mayor firmeza y evitar un poco esa discontinuidad que existe en ese punto. Reducir de cierta manera la discontinuidad. Entonces, son cosas que se pueden evitar, obviamente, generando un buen diseño. Muchas veces, por ejemplo, esta pieza es demasiado delgada a comparación con el eje, con el resto del eje. Y también eso genera un problema, porque muchas veces se fabrican las piezas sin generar ningún cálculo de por medio, solamente basándose en un diseño. ¿Ya? O los cálculos están, en este caso, no están realizados correctamente.
Por eso que hoy en día, en este caso, aparte tenemos estos programas de diseño como el Solidate, que nos permiten verificar, en este caso, bajo cierto esfuerzo, el comportamiento de estos materiales, incluso antes de que se fabrique, para evitar tener estos problemas. ¿Ya? Ahí podemos incluso jugar con el radio ahí, ya, de curvatura, para ver cómo se comporta la pieza bajo diferentes esfuerzos. Y podemos ir mejorando el diseño y generando una pieza, en este caso, que sea más resistente, aunque todos sabemos que comercialmente muchas veces esto no se hace. ¿Por qué? Porque se podría decir, las ganancias del fabricante está en que la pieza dure una cierta cantidad de tiempo, ¿cierto? Y después falle para que le compren los repuestos, ¿no? Y esa es la realidad también. O sea, ya no se están haciendo las cosas como antes. Muchas veces se fabrican con diseños ya con fallas o que pueden producir fallas. ¿Por qué? Porque ellos lo que les genera mayores ganancias es vender los repuestos. Por ejemplo, ahí se nota en el diseño, en este caso, que no tiene la curvatura que se le hace, que por ejemplo, que cuando yo le mostré la pieza acá, a ver, ¿se acuerdan que cuando le dibujé la pieza, y ahí tenemos el buen ojo que su compañero se dio cuenta al tiro? Es que yo cuando fabrico esas piezas asumo esa curvatura. Que muchas veces es muy pequeñita, ya no pasa los 2 milímetros, pero ayuda bastante en este caso en el diseño, frente a esfuerzos de fatiga. Vamos a cargar. ¿No se dan cuenta? Que ahí está la curvatura que dice su compañero. Esa. Sí, esa. Eso es lo que comenta su compañero. Que muchas veces no se le incorpora cuando se fabrica la pieza. Tiene un radio de, aquí le puse un radio de 5. Y eso es lo que le permite en este caso que no exista, la discontinuidad no se genere tan abrupta entre este componente y este de acá, el cambio de sección. Y ayuda a mejorar los esfuerzos mecánicos que se pueden aplicar. Entonces ahí el Solidate, por ejemplo, le da la opción de redondear. ¿Ya? Para hacer chaflán, redondear, combinar, que se le llama, ¿no? Lo que le va a permitir combinar en este caso las dos piezas que estén trabajando. Lo bueno de esto es que ustedes seleccionan las piezas que necesitan combinar, después se le aplica a todas las piezas que ustedes seleccionaron. No se tiene que hacer de una por una. Tiene varias opciones que permiten, en este caso, ir haciendo correcciones al diseño si es que se llegaron a equivocar. Por ejemplo, acá, si quieren
alargar el eje. En este caso también les permite alargar el eje si ustedes acá le incorporan, por ejemplo, y le colocan trasladar o extender. Ya, por ejemplo, no sé que el eje está muy corto, hay que hacerlo más largo. Acá le pueden colocar, en este caso, le va a permitir extender en este caso la pieza. Ya pegado. Tomás, ¿se escucha o no? Tomás. Sí, profesor, ¿se escucha bien? Ah, ya. Tomás. Va a ser más difícil que me quede pegado el computador. Me responde el rato después. Pero hay que verificar cómo lo puedo hacer. Hay que cerrar algunas aplicaciones. Pero de eso más que nada se trata en este caso de que en esos puntos existe la concentración de esfuerzo si no se utiliza un radio adecuado también. Esta es la zona de falla, por ejemplo. Esto es más o menos lo que van a tener que fabricar ustedes en el Solideo. Un eje. Acá, por ejemplo, en la figura 6A, se aprecia en este caso la superficie de fractura. En ella se evidencia su inicio y además una superficie en la que al principio se identifica una pequeña zona de fatiga. Ahí está. La zona de inicio de la ruptura. Que ayuda al crecimiento del defecto de soldadura, o grieta en este caso. El principal mecanismo de falla en este caso es frágil, pues se evidencian marcas tipo chevron. Ahí están los defectos en este caso de soldadura, que ahí se pueden ver en estas socavaciones. Cambio de sección sin radio de acuerdo. Lo que le estaba comentando, no se generó en este caso el radio de acuerdo al cambio de sección y se originó la fatiga justo y se fracturó justo en el punto, ya en este caso de convergencia, de cambio de sección. Ahí se muestra la vista desde la parte superior. Ahí está la marca de fractura frágil. ¿Ya? ¿Se acuerdan la diferencia entre las marcas de fractura frágil y las de dúctil? ¿De acuerdo o no? No, si estamos, profesor, si en dúctil había una especie de estiramiento, deformación antes. Claro, Ah, y se notaban nunca, las marcas más como orillas de playa, ¿cierto?
En cambio acá era como más granulada. Era más difícil ver en este caso en una pieza fabricada con acero de alta resistencia o más duro, cómo era en este caso la fatiga. Y eso lo vimos en la asignatura pasada, ¿ya? Cuando se mostraban ahí las probetas, en este caso de un material dúctil y un material frágil. ¿Ya? El frágil es como quebrar una tiza. ¿Ya? En cambio el otro se nota más que nada, como es un material dúctil, se nota la deformación en la pieza. Se aprecia más la deformación en todo el núcleo de la pieza. Ahí está la marca de Chevron y la zona de inicio de la falla. Ya principalmente debido a un defecto también de soldadura. ¿A qué refiere Chevron, profe? A esas marquitas que se ven como venitas, Ah, ya. marcas de Chevron, todas esas marquitas que se alcanzan a ver. Que como es frágil no se aprecian muy bien, ya. Se ven como más juntas y no se divisan completamente, pero en un material dúctil se divisan mejor. ¿Ya? Y todas, en este caso, van dirigidas hacia la zona de inicio, o más que nada desde la zona de inicio se van generando. Están como asociadas a la zona de inicio. De ahí surgen hacia acá. Otro caso, en este caso, el mal acabado superficial. También afecta en este caso a una posible fatiga o falla. El mal acabado superficial de la pieza. ¿Ya? Un eje mal mecanizado, con un bajo acabado superficial se podría llamar, también pueden producir fallas. ¿Ya? Porque en cada una de esas estrías por falla en el acabado superficial se generan discontinuidades, pequeñas discontinuidades. Ahí se ve un poco más el defecto de la soldadura, la socavación que se genera y la discontinuidad también que genera esta socavación en el material. Si se corta el chico, volvemos en 10.